Muy buenas noches. Saludarlos acá desde el Movimiento Cultural Dos Amarus, desde la ciudad de Huancayo, una de las ciudades la ciudad más afectada en la región Junín, y con una creciente y aún indefinida curva del contagio. Ya pues somos más de 19.500 los contagiados, que son los confirmados, y pues aún lamentablemente tenemos una cantidad 609 personas fallecidas, con una letalidad de un promedio global del 3.12%, ¿no? En esta pandemia. Y bueno, pues ya inmersos en una cuarentena levantada ya de facto desde los meses de mayo, de junio, y a pesar de que tenemos pues unas restricciones oficiales desde el gobierno central. Y conforme a esta pauta de comportamiento social, lo vemos repetirse en todo el territorio nacional, ¿no? Y tenemos a Lima, digamos, como un epicentro de esta conducta, ¿no? Esta contradicción, esta divergencia en estas circunstancias entre el diseño de la estrategia estatal para combatir la crisis sanitaria y por otro lado, pues nuestra conducta social como población, ¿no? Sobre todo aquellos pues que venimos de sectores más populares, pues vemos que tenemos, digamos, unas rutas separadas que pocas veces confluyen, ¿no? Entonces, estamos considerando que somos uno de los países, que hemos sido uno de los países hasta antes de la pandemia con la mayor proyección económica en la región, luego de estas décadas doradas de crecimiento continuo, con un promedio de 4.8%, tengo entendido, ¿no? De crecimiento en casi 27 años. En unos meses hemos visto, digamos, caer esa valoración a ser considerada una de las gestiones públicas más controvertidas en Latinoamérica, ¿no? Estamos a la cabeza de fallecidos por el coronavirus, que es en realidad lo que importaría en esta crisis sanitaria, ¿no? Ese porcentaje de letalidad en la población. Y bueno, pues en Latinoamérica por cada 100.000 habitantes pues tenemos más de 63 muertos, estando a la cabeza de ese triste ranking, ¿no? Entonces, digamos, esto aunado a las políticas de confinamiento, pues lo más probable es que produzca una destrucción de las economías de muchas familias por un confinamiento, digamos, que ha resultado ineficaz en muchos sentidos, ¿no? Y vamos a terminar también con un Estado sobreendeudado. Y entonces las preguntas que nos surgen es, ¿qué es lo que sigue ocurriendo en nuestro país? Creo que ese es un interés general, o de algunos sectores en todo caso, y un poco en el marco de la temática de política, Estado y poder que estamos llevando a cabo con estas conversas desde distintos planteamientos y distintas miradas. En esta ocasión, pues tenemos el agrado de presentar al economista José Luis Tapia del Partido de Evolución, para que pueda compartir con nosotros un análisis político, económico y social del país dentro de las coordenadas de la doctrina del liberalismo clásico, en las cuales pues se encuentra la propuesta partidaria del Partido de Evolución. Muy buenas noches, don José Luis. Muy buenas noches, Percy. Muchas gracias por tu gentil invitación y además, como tú sabes, como Partido de Evolución estamos impulsando esta propuesta porque queremos lo mejor para el Perú, ¿no? Y entonces, aunque pueda haber diferentes formas de ver al Perú, nosotros somos una alternativa de derecha, eso es lo que nosotros siempre nos definimos, queremos decirlo claramente para que no queremos sorprender a ninguno de tus televidentes y menos de tu movimiento, para poder compartirles cómo vemos nosotros la salida para el Perú, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, don José Luis. José Luis Tapias es economista, pues cuyos análisis y propuestas proceden de la experiencia como presidente del Instituto de Libre Empresa, es vicepresidente del Foro Liberal de América Latina, presidente del Centro de Liberalismo Clásico, es también catedrático profesor universitario y es también ex asesor económico del despacho de Viceministerio de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Asimismo, representa pues a un partido político en las cuales sus bases y propuestas doctrinarias se encuentran en las coordenadas del liberalismo clásico y que tiene como principal objetivo reponer los derechos, recursos e ingresos económicos de la ciudadanía arrebatados por los gobiernos de turno. Este proyecto político implica pues la revisión de acuerdos internacionales, una derogatoria de leyes negativas, las leyes malas, y la aplicación del programa pues las 5 reformas. José Luis, para empezar, yo vi pues una declaración donde pues ustedes sentenciaban que eran el único partido de derechas del país. Eso la verdad que es muy entreatrevido pues, y muy, muy interesante. Y un poco con esas coordenadas quería hacerte una breve pregunta, pues teniendo como trasfondo a la doctrina liberal clásica, ¿por qué crees que tenemos un rechazo social, a ver, muchas veces visceral en gran parte de la población, contra el capitalismo, contra el liberalismo, ¿no? Como pues denominadores, digamos, o promotores de un estado negativo, hasta de maldad, pues no solo en la región, pues sino a nivel global. Muchas gracias por tu pregunta, Percy. Yo creo que ese rechazo se debe a un mal trabajo que hemos hecho los liberales, ¿no? Reconocemos que no hemos estado a la altura de las circunstancias como para darle a la sociedad peruana y en realidad a todo el mundo lo que significa realmente el capitalismo y cómo eso ha permitido a millones, cientos de millones de personas salir de la pobreza, con todas las evidencias históricas, económicas, incluso políticas. Sin embargo, nuestra tarea ha sido muy mal ejecutada, muy mal planeada, y creo que eso es consecuencia justamente de la desinformación que muchas personas seguramente deben tener acerca de que el capitalismo es algo negativo, algo malo, y etcétera. Entonces, nuestra tarea ahora es revertir esa mala percepción que tienen del capitalismo liberal, lo voy a llamar así, capitalismo liberal, para poder, de alguna manera, presentarles lo que es realmente la propuesta de las 5 reformas que intenta llevar del socialismo actual, que es lo que nosotros consideramos así, y transitarlo hacia el capitalismo liberal que ha hecho a las naciones ahora prósperas, desarrolladas, estables políticamente, con muchos ingresos, muchos empleos y muchas oportunidades de hacer negocio. Ok, perfecto. Bueno, pues ya luego tendremos un espacio para un poco discutir un poco más, pero nos interesa escuchar la propuesta política. Pues te dejo entonces con la exposición. Adelante, don José Luis. Muchas gracias, entonces. Voy a colocar a continuación la propuesta, el PPT. Espero que lo estén viendo. Sin más problemas, comenzaré. ¿Está todo bien, Percy, por ese lado? ¿Se ve bien todo para poder hacer la presentación? Bien. Entonces, comienzo diciendo lo siguiente. Nosotros proponemos las 5 reformas, ¿no? Voy a pasar a hacer una revisión de un pequeño diagnóstico de lo que nosotros vemos para luego empezar a hacer la presentación de las 5 reformas. Nosotros lo que observamos es que a pesar de que se ha avanzado en la dirección, digamos, correcta de abrir la economía, hacer las reformas estructurales, estabilizar las principales cuentas fiscales,
¿no? Descontrolar la economía, etcétera, toda esa herencia de los 80 que lo hizo el gobierno de Alberto Fujimori, hemos visto que es insuficiente. Es decir, son reformas incompletas y en muchos casos mal hechas, ¿no? Que ha originado que ustedes vean esa curva roja que viene a ser la tendencia que a pesar de los crecimientos, o sea, esas rayitas negras que ustedes ven que suben y bajan, que es los crecimientos económicos, tenga ese comportamiento cíclico hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas que creemos que el sistema político y económico actual es el que está originando este tipo de comportamiento no deseado, ¿no? De que no tengamos una gráfica roja que esté apuntando hacia arriba, sino que se esté inclinando hacia abajo. La segunda diapositiva lo que trata de explicar ahí es la inflación, es decir, la pérdida de poder adquisitivo que tenemos las personas. Bueno, este cuadro, esta gráfica es de Lima, pero quería mostrarles cómo esto es algo también recurrente desde hace muchos años, o sea, no es solamente desde el 2016, pero presenté esto nada más para hacer una comparación entre varios diapositivas, de lo que significa cómo las personas pierden poder de compra y sus ingresos no suben, ¿no? Entonces acá te está demostrando que no para la inflación a pesar que tenemos un Banco Central de Reserva que ya no es dependiente del Poder Ejecutivo, sino independiente como lo señala el artículo 82 de la Constitución. Por el otro lado, hice un poco de cifras para ver cómo está el ingreso promedio mensual de Junín comparado al nacional y veo que Junín está por debajo de lo que es un promedio en el país, ¿no? Está con 680 soles en este periodo que se hace análisis y están en 1.130 soles, que viene a ser al tipo de cambio menos de $300, ¿no? Que multiplicado al año vendría a ser 3.600 dólares, que es muy, muy por debajo de lo que es un país desarrollado, ¿no? Entonces, esto, en su perspectiva para ustedes, están debajo del nacional, o sea, no es algo como un modelo a seguir, ¿no? Luego, algo que también observamos es que el presupuesto general de la República, es decir, los ingresos y gastos, están creciendo de una manera exponencial sin que eso se refleje en mejores servicios en seguridad, justicias y por lo menos obras públicas. En esas tres vemos que no ha habido el incremento en la calidad de los servicios. Ahora, si nos ponemos a hacer una evaluación de los servicios estatales en salud, en educación, en agricultura, entonces no justifica que haya ese incremento tan exponencial de lo que es el gasto del gobierno, porque el presupuesto es una relación de ingresos y gastos, ¿no? Y cuando uno observa qué es lo que cobra el gobierno para lograr esos ingresos y esos gastos, te quedas con una tabla de 36 impuestos que cobra el gobierno para, dice, entregar servicios que he mencionado y que no tampoco estaría justificado. Fíjense cómo en un país pobre se esté cobrando 36 tipos de impuestos, ¿no? Entonces, ahí van ustedes internalizando cómo es que la economía tiene que soportar, porque ustedes recuerden que un impuesto no es otra cosa que una extracción que hace el gobierno de los dineros del público, ¿no? Una extracción significa sacarlo a la fuerza para gastarlo en lo que ustedes han visto hace un momento en el presupuesto público. Entonces, esa es otra consideración dentro de nuestro diagnóstico que hace que no funcione lo que le vienen prometiendo desde hace décadas y décadas y décadas el sistema político actual, ¿no? Y para ir cerrando, si ustedes miran las expectativas empresariales de enero a junio, ven que
la tendencia es hacia abajo y es lógico porque entre enero y junio hemos tenido un confinamiento no solamente social, sino también productivo, porque las personas se les ha impedido trabajar en sus horarios habituales, se les han mandado a sus casas, entonces cuando no hay producción, entonces hay una tendencia siempre hacia la baja para los negocios y en esto estamos incluyendo en este índice, ¿no? Como los que tienen negocios tienen esa forma de ver, ¿no? De que la perspectiva de largo plazo, de 6 meses para adelante, lo miran de esa forma, ¿no? Bien, entonces la idea es cómo salir de esta situación, porque nadie está, creo, conforme con lo que sentimos, pensamos, percibimos de lo que la política, la economía está, de alguna manera, brotando y está generando una serie de resultados, ¿no? ¿Cómo salir de esto? Yo creo que para nuestra entender hay una sola forma y eso será motivo de conversación a partir de que termine la exposición. Bien, iniciemos poniendo en claro los conceptos. Recuerden que estamos hablando en una perspectiva liberal clásica. Los liberales clásicos conceptualizamos el liberalismo como corriente política donde el gobierno tiene una función limitada. O sea, no es un gobierno hace de todo. No, es un gobierno que solamente se plantea 3 funciones y que luego lo voy a decir más adelante. Nosotros vemos al socialismo como una corriente política donde el gobierno es todo lo contrario, es ilimitado. O sea, lo que se le puede ocurrir al sistema político, económico, esas creaciones mentales que pueden decir, ahora el Estado puede dedicarse a, digamos, entre comillas, proteger la familia, a los animales, entonces se va creando instituciones, organizaciones dentro del aparato estatal y eso vendría a ser funciones ilimitadas. Eso se llama gobierno ilimitado, donde el gobierno empieza a hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros en este cuadrante, ¿no? Porque no hay una ideología, como ustedes verán, ¿no? Hay muchas ideologías, hay muchas formas de ver la sociedad. Nosotros nos ubicamos en el cuadrante derecho superior, ¿no? De ahí nos encontramos. Y digamos así, nuestro adversario ideológico sería el comunismo, ¿no? El socialismo real, que está en el cuadrante inferior de la izquierda, y los que están en la vía de, o sea, como que, entre comillas, digo, el socialismo más light, más suave, menos agresivo, menos violento, estarían los socialistas liberales, la socialdemocracia, el socialismo democrático, el socialismo cristiano, etc. Y lo que sería el capitalismo autoritario serían los que está en el cuadrante de la mano derecha hacia abajo, donde hay libertades económicas, más no las libertades políticas. Caso, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile en los años 74 hasta el año 89 se mantuvo en ese régimen, o sea, libertad económica más no libertad política. Entonces, nosotros nos ubicamos en el cuadrante porque nosotros sostenemos que mientras más poder le des al individuo, ¿no? En su libertad, en sus recursos y en sus funciones, y menos Estado dentro de una democracia limitada obviamente, entonces la prosperidad, la libertad, la estabilidad política, las reglas de juego, el poder judicial funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces ahí, digamos, temperas todas esas agresiones normales que existen cuando alguien quiere violar la ley, alguien quiere pasarse de un sector formal a informal, todo eso se reduce, se elimina y de alguna manera disminuye lo que es los temas de ahora, que es la corrupción, la partidofobia, la histeria anticorrupción, etc. Bien, clasificado así como está, vamos a pasar a hablar del espectro político actual. En el espectro político actual, nosotros, los del Partido de Evolución, hemos hecho una clasificación y voy a explicar de qué se trata esto. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente: los partidos actualmente inscritos que tienen personería jurídica y que están listos en el partidor, lo ubicamos entre la izquierda blanca
blanda, la centroizquierda y la izquierda dura. O sea, hay tres grupos dentro de ese 24 partidos que están postulando para las elecciones del próximo año. ¿Cómo es que clasificamos? ¿Cuál ha sido el criterio para ponerlos, a ubicarlos a ellos y no en la derecha? A pesar que ustedes, probablemente algunos de ustedes, pueda pensar que Solidaridad Nacional, PPC, Somos Perú, Perú Patria Segura, Contigo, el Partido Fuerza Popular, Perú Nación, sean considerados de derecha. Nosotros conceptualizamos que esa posición de derecha está dentro de la izquierda. Ahora voy a explicar por qué ubicamos a todos los partidos, desde los más radicales, el Mogadef, el Nuevo Perú, Partido Etnocacerista, Patria Libre, que está hacia la izquierda, la extrema izquierda, y por qué los otros están en la parte blanda o centro derecha, como le podrían llamar algunos. Bueno, nosotros decimos, lo ubicamos aquí por el criterio de que todos los partidos postulan que el gobierno debe cumplir todas las funciones que ustedes ven en la relación que se encuentra ubicada en la izquierda, es decir, relaciones exteriores, defensa, economía, interior, justicia, educación, salud, ambiente, cultura, deporte, energía y mina, vivienda, mujer, es decir, porque estaríamos hablando de un gobierno ilimitado. Y para los partidos políticos eso es parte de su hoja programática, es decir, forma parte de su ofrecimiento dentro de su oferta electoral, decir que el Estado se va a encargar de toda esa relación, que son 19 ministerios hasta ahora, que es lo que debe hacer el Estado, y para eso sus postulantes al Congreso ofrecen más leyes. Para nosotros más leyes es más poder que le das al Estado para que logre los objetivos que se propone. En cambio, si preguntas qué partidos existe en estos momentos que ofrece solamente 3 funciones que el Estado debe solamente realizar porque es un tema de función legítima y apropiada, no vas a encontrar ninguno. Pregúntenle a los que se encuentran más, hacia la derecha dentro del espectro izquierdo. Pregúntenle a los de Fuerza Popular, a los de Perú Nación, a los de Contigo, a los de Patria Segura, al PPC, pregúntenle si solamente ellos postulan, ofrecen una hoja programática, un programa de gobierno donde el Estado solamente se encargue de 3 funciones. No lo van a encontrar. Nosotros sí somos un partido de derecha, pero de la derecha buena, porque hay una derecha mala. La derecha mala es la que justamente ha cubierto todo el espectro de la izquierda. Nunca debió haberse salido del espectro de la derecha, pero se ha ido con la izquierda y hace alianzas, ¿no? Entonces, una derecha son aquella corriente donde hay una alianza implícita, no, a veces no lo hace explícito por razones obvias, donde grupos económicos hacen alianzas implícitas para conseguir ventajas sectoriales. Una de las ventajas sectoriales que ustedes pueden seguramente advertir es que logran imponer leyes con ciertos privilegios, por ejemplo, ley de bancos. Solamente aquellas personas que tienen 14 millones de soles pueden poner un banco. O sea, yo, usted o cualquiera que me está viendo no puede poner un banco a menos que usted tenga 14 millones de soles. Eso significa que ese negocio bancario solamente es para millonarios. Y eso es producto de una ley donde le da al gobierno la potestad de autorizar quién entra o no al negocio bancario. Ese, por ejemplo, es una ley mala que está dentro de la función del Estado en economía. Por ponerle un caso, uno nada más, pero hay muchísimas leyes malas que hay que derogar. Entonces nosotros nos ubicamos en la derecha, por eso Percy dice, es muy atrevido, sí, seguramente pocos quieren decirse que somos de derecha, o porque, no sé, no tendrán la valentía para decirlo, pero nosotros sí lo decimos abiertamente. Y como hemos dicho, estaremos dispuestos para conversar un poco sobre ese tema. Bien, entonces,
El Partido de Evolución ofrece que el Estado se encargue de tres funciones porque el resto lo va a realizar el sector privado. Y después van a encontrar la explicación de cómo es que nosotros lo pretendemos hacer y por qué lo debemos hacer. ¿Ya? O sea, no deben asustarse de que aquí le vamos a dejar a la gente sin nada. Al contrario, le vamos a dar mucho y vamos a explicar por qué es eso. Bien, para que entiendan a qué me estoy refiriendo con darle mucho, quiero hacer la comparación entre dos sistemas de izquierda y derecha que se contraponen por su sistema económico y político. Cuba, como mismo su propia constitución se autodefine, es una economía socialista. Con todas las reformas que le han hecho el año 2019, presenta estos indicadores, ¿no? Y hemos puesto a un país capitalista, o sea, un país capitalista de corte liberal, o sea, lo más capitalista que hay es Singapur, con el mismo tamaño, son como dos islas, pero en una hay menos personas y en una hay más. Entonces veamos, población en Cuba es 11 millones, en Singapur son 4 millones. El PBI, que es el indicador de la riqueza, en Cuba produce 68 mil millones. En Singapur, con menos personas, produce 297 mil millones de dólares. El PBI per cápita, que vendría a ser la riqueza distribuida de forma equitativa para todos los habitantes de ese país, en Cuba es 6 mil dólares y en Singapur 55 mil dólares. La expectativa de vida andan casi par a par. La mortalidad infantil es la mitad en Singapur comparada a la de Cuba. La alfabetización en Cuba sí es mayor que en el caso de Singapur. Las líneas telefónicas en Cuba son 52 cada 1000 habitantes y en el caso de Singapur es 1258 cada 1000 habitantes. El número de computadoras personales en Cuba es 31 cada 1000 y en el caso de Singapur 622 cada 1000. Los usuarios en Internet en Cuba son 11 cada 1000 y en el caso de Singapur son 504 cada 1000. Pistas asfaltadas, 49% en Cuba, 100% en Singapur. Ayuda por habitante, 5 dólares y en el caso de Singapur es nada. ¿Y ustedes por qué, digamos, me preguntarán, ¿y por qué se ve que no lo ayudan? No, es que ahí no hay pobres. No hay ayuda porque no hay pobres. En todo caso, la pobreza relativa, no estamos hablando de gente que tiene hambre, la pobreza relativa es cuánto le lleva un millonario en Singapur con uno que no es millonario. La relación es creo que 30 veces. En cambio, cuando tú ves la disparidad de un millonario en un país de corte socialista contra uno que no es, la disparidad llega hasta 200 veces, ¿no? Y la fuerza laboral en Cuba es 4.6 millones y en Singapur 2.19. Entonces ustedes ven los productos ahí, son bastante parecidos, pero Singapur ha logrado pues llevar un poco de tecnología a su economía. Ahora bien, nosotros tenemos una hipótesis que ya se está confirmando cada vez más, que ya la podemos decir que es como una tesis, es que el gran problema de la economía es de corte legal. Es decir, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué somos tan inestables? ¿Por qué estamos siempre con esa pendiente de estar en un momento hacia un lado tipo de gobierno y de repente estamos en otro tipo de gobierno totalmente opuesto? ¿O por qué cada 5 años tenemos que estar, como se dice, con la expectativa de un gran cambio? ¿Por qué? Bueno, nosotros consideramos que es un problema de leyes malas. Vamos a hacer un poco de números para que vean las constituciones, en el caso de Estados Unidos y Perú, y veamos qué es lo que ocurre en cada uno. En Estados Unidos, para que sepan, ese documento tiene solamente 7 artículos con 27 enmiendas. Un país grande como Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, solamente tiene 7 artículos su constitución y 27 enmiendas. En el caso peruano son 205 artículos con 16 disposiciones finales y 2 disposiciones transitorias. Si miramos el número de constituciones peruanas, son alrededor de 12 contra 1 de Estados Unidos y viene desde 1787, mientras en el caso peruano viene de 1993. Es decir, estamos hablando de
Dos países donde hay más constituciones y otro casi no tiene más que una sola constitución. Si examinan internamente lo que es la Constitución de Estados Unidos, no van a encontrar ninguna regulación al régimen, o sea, mejor dicho, no van a encontrar ninguna regulación económica, menos van a encontrar un régimen económico. En el caso peruano, sí. Desde el artículo 58 hacia adelante van a encontrar un régimen en el título 3. Número de leyes en Estados Unidos son 11.955, por si acaso las fuentes están abajo al pie de página. Y en el caso peruano son 31.000 leyes. La población de Estados Unidos son 325 millones y en el caso de nosotros somos 31. ¿Cómo puede ser posible que un país con menos población tenga más leyes y en el caso de Estados Unidos tenga menos? Y su PIB per cápita, quiere decir la riqueza que gana cada norteamericano, entre comillas, gana porque no es así, me refiero de forma equitativa, sería $65.000 contra 7.000 del Perú. Entonces ya ustedes verán que hay que darle una mirada, hay que pensar fuera de la caja de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Porque no puede ser que un país que tenga menos habitantes tenga más leyes que el otro país que tiene más habitantes y sea un país más rico que el otro que tiene más leyes. Entonces, no es a mayor leyes, mayor orden. Mayor leyes y encima mala crea mayor desorden, pobreza, exclusión, falta de oportunidades de empleo, falta de oportunidades artísticas, falta de oportunidades de progreso de la industria cultural, de los movimientos literarios, porque no hay ingresos. Vamos en esa misma línea sostener lo que hemos venido diciendo, las leyes malas. Bueno, vamos a hacer una comparación también de datos para que vean cómo influye un marco legal de reglas de juego en los desempeños económicos por constitución. Entonces ustedes ven ahí cuatro columnas, donde estamos hablando de dos periodos donde hay constitución del 79 y hay otra del 93 para adelante. Entonces, cuando haces comparación de indicadores, te vas a dar cuenta que en el año 79 el PBI era 158.194 a soles constantes, ojo, no es corrientes, ¿ah? Eso es importante, porque si yo comparo los soles de hace 30 años atrás contra los de ahora, pues no estás haciendo una equivalencia justa, ¿no? Estás tomando simplemente datos corrientes. No, aquí estamos hablando del año 2007. Entonces, te vas a dar cuenta que 10 años después de la Constitución del 79, en el año 89, son 159.000 millones. Es decir, después de 10 años aumentó 1.000 millones de soles. Pero cuando tú haces una comparación desde que comienza la Constitución del 93, 10 años después hasta el año 2003, entonces tú tienes que el resultado es prácticamente más del doble, 245.000 millones. Y si lo ves 21 años después de la Constitución del 93, es prácticamente casi el doble. Entonces, estás viendo que hay evidentes diferencias entre una constitución y con otra a nivel de resultados económicos. Los crecimientos promedios, que termina en el año 89 cerca del 0.5%, o sea, 0.7%, y comparas contra los resultados del año 2003 y 2014, y vas a ver que los resultados han sido entre 8.6 y 9.3. Fíjense que la Constitución del 93 dice que se autodefine como economía social de mercado, que no es lo mismo que economía de libre mercado, pero miren cómo, a pesar de que es una economía social de mercado donde el Estado se reserva ciertas áreas económicas como la salud, la educación, la infraestructura y otras más, da al menos mejores resultados que cuando la tienes controlada la economía, ¿no? La inflación, como ya ustedes han sido testigos, lo que tenemos más de 50 años, la inflación, pues, después del año 79, en el año 89, llegó pues hasta 33.000%. Y la Constitución, que le da independencia al Banco Central, permite que ya la inflación baje a niveles bastante aceptables de 2%, aún cuando nosotros desde el Partido de Evolución consideramos que eso no debería suceder, debería ser 0%. No puede ser que el dinero que tú tengas se devalúe, ¿no? O sea, que pierda poder de compra.
Las reservas internacionales que fueron negativas en el año 79, en el año 89 se acrecentó la falta de divisas en el caso peruano. Y cuando tenemos la observación de qué pasó después de 10 años con la Constitución del 93, te das cuenta pues que logras hasta los 61.000 millones y ahora en estos momentos estamos en los 74.000 millones. Entonces, ustedes van a seguir viendo, esto lo voy a dejar esta presentación para que ustedes lo vean más adelante, que hay un evidente cambio económico a partir de cambios de reglas de juego. Ese es el mensaje que estoy a propósito mencionando, reiterando, porque esa es una de las tesis que estamos viendo, que lo estamos comprobando. Esto de la tesis de las leyes malas la viene diciendo Bastiat desde el siglo XVIII. La ley se llama el libro que habla de las leyes malas, ¿no? O sea, no es un invento de nosotros, simplemente es una comprobación empírica de que las leyes malas y las leyes buenas dan resultados malos y resultados buenos desde el punto de vista económico. Entonces, cuando ustedes observan en gráfica, para hacerlo más didáctico posible, las últimas, desde el año 90 para adelante, se distingue bastante el cambio constitucional, ¿no? Mientras en la época de los 80 y 70 hay un desempeño de una economía marcadamente socialista y la economía social de mercado, de hecho, hace crecer más a la economía que en una economía con la Constitución del 79, que es un tránsito en realidad hacia una economía prácticamente socialista, ¿no? Que es como si estuviéramos con la Constitución cubana, algo así. Bien, lo que podemos resumir de lo que hemos estado señalando es que hay dos vertientes marcadamente opuestas que distingue a una de la otra. Nosotros hablamos de capitalismo liberal en el Partido de Evolución porque esa es la característica del sistema económico y político que se hace a partir, que se construye a partir de leyes buenas. Y eso nos da una economía de mercado. Por el otro lado tenemos una vertiente opuesta donde el gobierno es ilimitado, donde se habla de capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado es un sistema político y económico donde el Estado controla la economía y eso da como resultado una economía planificada. En el medio de ambos, es decir, los que a veces sostienen que el centro es mejor que los extremos, se forma por un tema de mezcla de mercado con Estado el capitalismo mercantilista, que es el actual. Ojo con ello que estoy diciendo, es el actual. Todavía no hemos llegado al caso cubano, no hemos llegado al caso coreano del norte, no hemos llegado al caso de Venezuela, pero estamos al medio yéndonos hacia la izquierda. ¿Qué genera ese capitalismo mercantilista? Una economía social de mercado, tal como lo dice la Constitución. Entonces, en nuestro concepto, lo mejor que le podría ocurrir al Perú es que se vaya hacia el capitalismo liberal y eso es lo que voy a explicar a continuación. ¿Cómo ir? ¿Cuál es la propuesta del Partido de Evolución? Nosotros tenemos un programa de gobierno que tiene 3 ejes. Tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. Ese es una de los ejes. 2, derogar todas las leyes malas. Y 3, implementar el programa de las 5 reformas. Estas 3 se llama el programa La Gran Devolución, porque es devolver poderes a las personas para que tomen control de su vida, de su libertad y su propiedad. Derogar las leyes malas, porque esa es parte de la devolución, devolver las libertades es derogar las leyes malas, y devolver los recursos y las funciones que fueron de alguna manera usurpadas por los gobiernos bajo el socialismo, es la implementación de las 5 reformas. Entonces voy a explicar en qué consiste este proyecto político. Bueno, el proyecto político tiene 4 P's.
Tiene 3 principios, un proyecto, un programa y un plan. En principios, gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. El proyecto político se llama La Gran Devolución. El programa se llama Las 5 Reformas, que es lo que me voy a dedicar ahora a explicar. Y el plan vendría a ser la hoja de ruta que tendríamos que hacer como partido y todas las personas que quieren apoyarnos para lograr que se forme ese capitalismo liberal, que es un cambio regla de juego. Ya hemos dicho, es un tema de implantación de leyes buenas. La gran devolución entonces tiene estas 3 vertientes: soberanía legal, derogación de leyes malas y la implementación de las 5 reformas. Y en las 5 reformas son la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones y jubilación. Ese es el programa transicional. Ojo de nuevo, transicional, no es el programa final. Es decir, nos va a llevar desde el socialismo actual hacia el capitalismo liberal. Ese es el tránsito, ese se llama el programa transicional de las 5 reformas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llevarlo hacia el capitalismo liberal? Porque observamos que los países capitalistas, las que se han acercado, digamos, las economías que se han acercado más al capitalismo liberal, llegan a tener ingresos anuales por habitante de estos montos que ustedes ven en la diapositiva. Qatar, que es un país africano, que es uno de los Emiratos Árabes, de $124.000 al año, una región que está bajo control chino, porque China tiene esa gran particularidad, que es un país 2 sistemas, pero en la parte sur de China está Macao, y Macao es una región administrada que detienen los habitantes al menos $113.000 de riqueza, de ingresos en el mundo. Y ahí viene Kuwait con 94.000, Singapur con 94.000, Kuwait con 84.000, Brunei, otro emirato, 82.000, Emiratos Árabes 75.000, Luxemburgo 72.000, fuentes del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ahí vemos que bajo el capitalismo liberal, tiene 3 características el capitalismo liberal. Tiene gobierno limitado, característica. Segundo requisito, mercado libre. Y tercera característica, extensa propiedad privada. Y si ustedes miran la riqueza material, porque de eso se ocupa la política, no hablamos de que vamos a convertir a las personas en mejores seres humanos, desde la política, las personas se convierten en sí mismas porque lo quieren hacer. Luxemburgo, Singapur, miren esa arquitectura. Dicho sea de paso, yo estuve en Singapur, así que conozco bien esto. Hong Kong, China, me falta conocer. Miren esa preciosidad. Eso es capitalismo liberal. Berlín, Alemania, tiene sus zonas modernas, pero también tiene zonas históricas, pero mire lo que puede hacer el capitalismo por darle un mejor estándar de vida a la gente, mayores ingresos. Shanghái, China, de nuevo, aplicando el capitalismo, siendo en el poder, estando en el poder el Partido Comunista, pero se dio cuenta que no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratón. Y en África, el río Nilo, sobre todo en Egipto, miren la arquitectura, miren este país africano, Marruecos. Entonces estamos hablando de realidades, no solamente estamos hablando de aspiración, bueno, en realidad es una aspiración que queremos que Perú llegue a estos niveles y lo supere, pero son realidades que tú puedes ir y comprobarlo, ¿no? Porque vas a notar que la característica predominante, no quiere decir puro, porque seguramente me van a decir, ¿en qué país del mundo aplican puramente las 5 reformas? Bueno, lo que más se acerca en el campo del capitalismo liberal son estos, pero no hay uno que aplique puro. Pues imagínense que si aplicara puro sería pues mucho más de lo que ustedes ven, ¿no? Qatar, ¿no? Un país también dentro del África, un país, un emirato. Bien, entonces, nuestro proyecto La Gran Devolución aterriza con las siguientes propuestas.
de la gran usurpación a la gran devolución. Primero vamos a explicar el proyecto de la gran devolución, el programa de las 5 reformas, los principios liberales, la estrategia y la táctica. Los 3 principios liberales son gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. ¿Qué cosa es gobierno limitado? Es un gobierno solo dedicado a 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. ¿Qué es mercado libre? Un mercado libre es cualquier actividad económica que esté dentro de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Y qué es propiedad privada? Es la facultad de transferir, usufructuar, disfrutar y destruir lo que es tuyo. Las 5 reformas. La reforma política, que es la primera de las 5 reformas, es la aplicación del principio del gobierno limitado. Es la aplicación, o sea, es un programa inspirado en principios. Reforma económica es la aplicación del principio del mercado libre. Y la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma pensionaria es la aplicación del principio de propiedad privada. Bien, de las 5 reformas, ¿qué podemos decir? Que tiene un objetivo. ¿Cuál es? La de lograr ser un país moderno, libre, rico, con los mejores niveles de seguridad, justicia, ingresos, educación y salud. Ese es el objetivo. Es una transición, es una herramienta para sacar a todos los que están desposeídos, que son pobres, aquellos que tuvieron algunas reformas por terminar en su casa, no construyeron el segundo piso por falta de ingresos, por ejemplo, y es sacarlo de esa situación y llevarlo a uno mejor, al capitalismo liberal. Primera reforma política, ¿qué es lo que pretendemos hacer? La reforma política, queremos que el gobierno tenga buena justicia, buenos niveles de seguridad e infraestructura moderna, de tal manera que las personas se sientan orgullosas de vivir en un país ordenado, justo y libre. Entonces estamos hablando de una propuesta de tamaño de gobierno del tamaño de 47.000 millones de gasto. Fíjense que el presupuesto que está arribita, fíjense arribita, donde dice presupuesto 2020, es lo que ahorita gasta el gobierno, 177.000 millones. ¿Se acuerdan de esa gráfica que tenía esa pendiente positiva, que decía que el presupuesto todos los años se incrementaba? Bueno, esta propuesta de nosotros es un poder ejecutivo con 5 funciones. Y una SUNAT, que probablemente ni se llame SUNAT, de repente se llama Secretaría de Hacienda, tiene el único deber de recaudar un solo impuesto. Esa es nuestra propuesta, las 3U, el impuesto de las 3U, que significa único, uniforme y universal. Único porque es el único impuesto en la economía a cobrar y va a ser el de las ventas. Ya no pagarán ni cuarta, ni quinta, ni tercera, ni segunda, ni primera categoría. Con solamente un impuesto a las ventas del menos de 10%, porque está por determinarse cuánto va a ser, financias todos esos 47.000 millones del total de gobierno del Partido de Evolución, que viene a ser comparativamente entre el PBI es 6.1. Si tú tomas el presupuesto actual, así como lo ven al gobierno actualmente, te gasta el 23-24% del total del PBI. Y luego vienen todas las organizaciones que forman parte de una república, que es el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, que son gastos necesarios porque forma parte de nuestro ordenamiento como república, ¿no? Esto quiere decir que el gobierno de las 5 reformas, que gasta 47.000, va a estar acompañado, ojo con ello, porque ahí me pueden hacer preguntas, de ¿qué vamos a hacer con la educación, con la salud, con las pensiones de las personas más pobres? Porque la transición es pasar de un estado elefantiásico, grande, improductivo, corrupto, injusto, tramitología pura, etcétera, a un estado pequeño, eficiente, que las personas se hacen ricas
y que pueden con sus propios ingresos financiarse la educación, su salud, su deporte, su cultura, su película cinematográfica, se puede asociar para tener su teatro propio, puede tener su gran librería, digamos así, sus lugares donde se puedan reunir, los literatos, etcétera. ¿Qué va a pasar con las personas que no logren salir de esta situación? Bueno, estamos pensando en ellas. Que a estas personas, las más pobres, que esas se pueden determinar con un censo bastante rápido, para darle unos bonos. Estos bonos tienen más o menos una idea de que le vamos a dar los bonos mientras sean pobres, porque la idea es que salgan de ser pobres. Será en el tránsito. Luego se le dará un bono de salud y un bono de pensión. Es decir, la de salud será para que los pobres puedan accesar a los hospitales privados, clínicas privadas, porque todas las instituciones estatales de la salud van a ser privatizadas, pero ya no como el de los 90, porque esa es una de las objeciones que ponen. Nosotros hablamos de una privatización popular, es decir, los directores de los colegios, los profesores, los administrativos y los estudiantes reciben en propiedad los colegios, bajo la denominación de sociedad anónima. ¿Cuál es la ventaja de esta solución? La solución es que nos permite, a partir de la reforma política, lograr que las personas que están actualmente recibiendo esa educación, vamos a promover la competencia y además, por la reforma política, vamos a bajar los costos, los precios, las matrículas, las pensiones, porque es un efecto a consecuencia de la reducción del tamaño del Estado. Recuerden bien, el Estado crece en funciones y también debe crecer el número de impuestos y la cantidad a recaudar. Pero estamos nosotros hablando de devolver 97.000 millones de soles a los peruanos, que equivale así como 3.000 soles por cada uno. Entonces, significa devolver al sector privado como una inyección, algo así como los bonos que está haciendo el gobierno, pero el gobierno para hacerlos en deuda, porque no quiere disminuir su tamaño. Y además, los que tienen bonos en materia de pensiones van a seguir recibiendo los más pobres, que es pensión 65. O sea, no se le va a quitar eso. Pero sí, los que no son pobres van a dejar de ser pobres, no van a necesitar. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que en el caso de los más pobres no pierden su educación porque se le va a financiar desde el gobierno hasta que la transición termine, y además van a ser propietarios. ¿Qué significa ser propietario de una empresa? Significa que las utilidades que arrojen esas empresas educativas, que ahora son colegios, que ahora son universidades, que son politécnicos o institutos tecnológicos, van a arrojar utilidades para que sirvan de ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es un ingreso sin trabajar, por ser propietario de acciones de una empresa determinada. Igual es en los hospitales, también se va a privatizar. ¿Para qué? Para que las personas que son usuarios del servicio, directores de los hospitales, de las policlínicos, más enfermeras, médicos y personal administrativo, más los usuarios, también reciban en propiedad con acciones, como es así, como se hace en las sociedades anónimas, reciban y también ingresos, no solamente la propiedad, sino también ingresos por la propia dinámica de un negocio que arroja en la mayoría de los casos, y eso también existe el riesgo, claro, pero no van a perder lo que ya tienen como digamos, se cambia de gerente normalmente para estos casos, ¿no? Bien, este es los beneficios de la reforma política va a aumentar la seguridad ciudadana porque es una reforma política en la justicia, en la seguridad, en las obras públicas, lo cual va a dar seguridad ciudadana, porque al volverlo chico y eficiente, es decir, logra más que hacer mucho y al final no logra nada, ¿no? Que ustedes ya saben eso de zapatero su zapato, o el que mucho abarca poco aprieta. Nosotros decimos que para lo que es apropiado del gobierno es para justicia, seguridad y obras públicas.
Estabilidad política, que es lo que necesitamos en el Perú, porque es lo que justamente le da previsibilidad a la regla de juego. La elevación de la calidad de justicia significa que es modernizar la justicia y reformarla para que los jueces y los que administran justicia sentencien en base a la ley y no en base a sus caprichos. La modernización de la infraestructura, carreteras, caminos, esas trochas que son de tierra y pavimentos medios rotos, bueno, eso se moderniza porque el Estado va a tener dinero para hacer eso. La soberanía nacional individual, la nacional por el tema de las leyes malas que vienen del extranjero y contaminan las leyes que están internas, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, ese es un tema también que afecta a la soberanía legal nacional y la independencia propia. Y la individual, donde las personas van a ser libres de poder escoger su mejor destino de vida en lo económico, en lo familiar, en lo artístico, en las profesiones que escojan de aquí para adelante, fortalecimiento de la seguridad exterior, buenas fuerzas armadas, que hagan su tarea de vigilar las fronteras, porque siempre que hay este tipo de modernización, progreso, siempre hay algunos recelos de los países vecinos, etcétera, ¿no? Y niveles marginales de corrupción. Es algo que molesta que exista tanto, claro, producto del gran tamaño del Estado que hace negocios con el sector privado, y lo que pretendemos nosotros es separar esas esferas, ¿no? Bien, pasemos a la reforma, la económica. En la reforma económica pretendemos lograr que haya prosperidad, ingresos altos, sin monopolios, sin concesiones monopólicas y que sea puro mercado libre y libre competencia, ¿no? Entonces nosotros lo proponemos es que transferir la propiedad que ahorita está en manos del gobierno a los particulares. O sea, no más el Estado que administre, sino el sector privado. Y según la región donde se ubique cada empresa, porque ustedes van a ver ahí empresas de electricidad que abarcan varias regiones, se le dará en propiedad con acciones también valoradas para que lo administren y nombren al gerente y los resultados económicos en utilidades y ganancias pasan a ser para los que son propietarios, en este caso la población donde corresponde y donde esté ubicado estas empresas. Son 87 empresas estatales, donde no les da nada a cada uno en términos de dinero e ingresos. Y ahí tienen la relación de empresas de electricidad, Electrooriente, Electropuno, Electrosureste, Finanzas, Agrobanco, Banco de la Nación, Confíe, todo eso puede ser privatizado y además reciben ingresos todos los peruanos. O sea, acá no es que pierdes tú algo, no ganas algo. Entonces vas a ver una relación en cada, por ejemplo, Amazonas tiene estas empresas municipales de saneamiento de servicios. Ancash, Apurímac, por ejemplo, Junín tiene esta EPS, ¿no? Que son empresas prestadoras de servicios de la Selva Central, tiene otra por ahí, una más, que es EPS Sierra Central, y etcétera, ¿no? Y así son en total 87, ¿ya? Eso es para que tomen conocimiento del desperdicio de recursos y no va a nada a su bolsillo de ustedes. Más bien, como arrojan mucho déficit cada empresa estatal, cada empresa municipal, eso nos los cargan en los impuestos. Por eso ustedes pensarán, pues, ¿y dónde es? ¿Y por qué, estamos tan pobres? Bueno, porque gran parte de los gastos del gobierno se va a la mayoría de empresas, estas EPS que arrojan déficit. Eso es lo que habló hace unas horas el primer ministro Martos. Dijo que iban a hacer una reestructuración de muchas municipalidades porque estaban en rojo, ¿no? O sea, estaban en déficit. Y ahí tienen casos donde el caso de Distriluz, miren el número de clientes que tiene. Esta es la estructura del accionariado, que son como 713 millones de acciones, ¿no? Y estas son la situación financiera, estamos hablando de arroja 4.693 millones. ¿Y dónde va esos activos? ¿Dónde va? ¿Quién lo goza? ¿Ustedes reciben ese dinero todos los años como que son
dueños del negocio? No, no recibe. Eso lo recibe el gobierno en el mejor de los casos. Entonces, la reforma económica, los beneficios son aumento de los ingresos para todos, como así los niveles que hemos visto de Luxemburgo, Qatar, Macao, Singapur, etcétera. El incremento de los empleos, porque mientras más crece la economía, más crece la mano de obra. Elevación de las oportunidades de negocio, porque donde se construye un edificio, un hotel, siempre hay externalidades que se benefician otros de ese tipo de construcción de malls, como los centros comerciales, que aparecen negocios alrededor de ellas. Disminución de los precios y costo al 40%. Esto seguramente me lo van a preguntar, y ya después en la conversación lo explicaremos. Y aumento de la calidad de los bienes y servicios producto de la libre competencia. Ahora nos vamos a la reforma educativa, la tercera reforma, que lo que queremos entregar son cheques personales que financien a los más pobres, financien a la demanda, es decir, a las personas van a ser las que van a recibir el dinero y ya no más los colegios como es ahora, para promover la libre competencia. Y con esto bajan los costos, los precios, las matrículas, las pensiones, y además con todas las reformas económicas y políticas señaladas, bajan también el precio de los útiles, la ropa que se ponen los niños, los jóvenes para irse a estudiar, también baja de precio el transporte público, la gasolina, los alquileres, bajan muchos productos de primera necesidad, también va a bajar de precios, producto de las dos reformas anteriores. Entonces, aumento de la calidad educativa, incremento de la cobertura educativa, es decir, va a aparecer mucho más colegios de lo que ahora existen, porque van a haber inversiones que van a llegar de todas partes del Perú y seguramente del extranjero, y van a entrar a ofrecer más colegios y vamos a dar libertad para que entren a competir con los actuales y así mejoran. La disminución de las pensiones, la modernización de la infraestructura, no más carpetas con hueco, no más baños que no funcionan, el inodoro, sucios, ¿no? Decrecimiento de los precios de los materiales educativos, aumento de los ingresos de los profesores, directores, porque eso es una ley económica, en la medida que hay más producción, más se te paga, ¿no? Bien, esta es la reforma educativa, ¿no? Que ya les expliqué, que consiste en darles vouchers a los más pobres y privatizar todo para que se ponga a liberalizar el mercado, y de eso salen estos beneficios que he señalado. La cuarta y la quinta reforma son bien parecidas porque igual se les entrega unos cheques a los más pobres que se le da para que compren su seguro de salud y se vayan a atender en las clínicas privadas, y los que no reciben también van a tener grandes ingresos y no van a necesitar ningún tipo de cheques porque van a tener ingresos, empleos y oportunidades en negocios. Entonces, los beneficios de la reforma de salud es aumento de la oferta hospitalaria. ¿Sabían ustedes que en el Perú solamente existen 61 clínicas privadas? 61 en todo el Perú, para 30 millones de personas. Incremento de la calidad de la atención, que es algo detestable, que hasta las privadas no saben atender porque se sobrecarga de tanta gente que su calidad también baja. No pueden crecer porque también los impuestos, las regulaciones no le permiten. La modernización de la infraestructura de estos hospitales, clínicas, pueden haber construido un bonito local, pero de ahí que se modernice cada 2 años, cada año, eso lo ves bien raro, bien rara vez. Eso solamente pueden crecer cuando los mercados crecen, y ya les he mostrado hace un momento cómo el PBI decae. Así como les hablé que al bajar los impuestos, o sea, al disminuir todos los impuestos, a eliminar y quedarte con uno, bajan los precios de todos los artículos, incluyendo los precios de la medicina, y finalmente las personas que están en este sector se benefician con mayores ingresos, ¿no? En el caso de la reforma pensionaria, como es una ley más esto de crear las AFP, como es otra ley más la crear la ONP, etcétera, es parte del paquete accionariado, perdón, de leyes que vamos a derogar, como consecuencia de las reformas, de las 5 reformas, de las otras 4 más esta, aumento de la oferta previsional, que significa que no hay una sola forma de poder ahorrar para tu vejez, no hay una sola, hay muchas formas. Encima,
la cantidad que te pagan a ti por tu sueldo y el descuento que te hacen tampoco es lo suficientemente como para que de ahí se forme un fondo individual para tu vejez, porque el ingreso es bajo, el aporte es bajo. No puede dar una economía más allá, porque ya les he explicado que estamos en un socialismo y el socialismo de por sí es la negación del libre mercado. Hay crecimiento en el horizonte previsional, es decir, las personas empiezan a ahorrar no cuando ya faltan 10 años para jubilarse, sino desde mucho más antes, porque cuando estás en una economía competitiva y las cosas te cuestan y no te las regala, entonces tú haces previsiones comprando terrenos, edificios, y eso ¿cómo lo haces? Con los propios ingresos que te genera el mercado debido a una libertad de inversión, libertad empresarial que permite bajo, claro, un marco institucional donde ahí el primer poder del Estado no es el legislativo, no es el ejecutivo, es el poder judicial. Estos son los que van a controlar a los negocios, el poder judicial. Es el que va a controlar el comportamiento de los consumidores. No es como los indecopis y todos los superintendencias que dicen que protegen, pero no protegen a nadie. Están hechos más bien para atender los intereses de la competencia. Bien, entonces nuestra táctica, fíjense, ya estamos entrando en un terreno ya más político. ¿Dónde se puede realizar las 5 reformas? Las 5 reformas es la aplicación de la derogación de las leyes malas. Y esto se consigue con una mayoría congresal. Porque cuando tú modificas y eliminas leyes innecesarias que son costosas y que en algunos casos son perversos porque a la gente le modifica su comportamiento, ¿no? En lugar de estar en la formalidad, se vale en la informalidad, en lugar de hacer negocios lícitos, hacen negocios ilícitos, en lugar de no, digamos, pagar para que le autoricen un funcionario municipal porque le cobra, porque lo extorsiona o cosas así. Bueno, este tipo de reglas se eliminan con el Congreso. No, el Poder Ejecutivo no es el poder que deroga leyes, el único que deroga es el Congreso. Y para eso hay que tener congresistas que se llaman 5 reformistas que derogan las leyes malas. Esa es la táctica. Porque una vez que deroga las leyes malas, hay una explosión productiva con todos los beneficios que he señalado de las 5 reformas. ¿Qué es lo que hay que derogar? Todas aquellas leyes malas que lo que provocan es malos comportamientos, desincentiva los buenos comportamientos y son contrarias a los principios y valores de una democracia liberal. Entonces, vamos a ver, para que vean una idea de qué cosa es ley mala, vamos a categorizarlas, ¿ya? Vamos a categorizarla en 8 leyes malas, en 8 categorías. Primero, todas las leyes que tengan que ver relaciones con la producción, leyes que piden permisos, licencia gubernamental, leyes de control de precios, de defensa del consumidor, la ley antimonopolio. Me pueden preguntar sobre esto cuando termine, me preguntan por qué no, por qué esto hay que derogarlo, por qué no se queda ahí, etcétera. ¿Ya? Me preguntan bien eso. Entonces, estas leyes son las que generan comportamientos anticompetitivos, favorecen a unas pocas empresas, desmerecen al consumidor que no tiene poder en estos casos, la ley de propiedad intelectual, la de copyright, todas estas leyes que prohíben poner libremente radio y televisión, también se derogan. El segundo tipo son todas aquellas leyes que crean impuestos y multas, leyes que crean impuestos excesivos, punitivos, disfrazados, fraudulentos, ocultos, diferidos, que genera endeudamiento del Estado, etc. Tercer grupo de leyes a derogar, todas las leyes que tengan regulación con la banca y las finanzas. Por ejemplo, ley de crédito público, ley del curso legal forzoso, o sea, a ti te obligan a llevar la moneda de sol. Si tienes una empresa, tienes que llevar una contabilidad en soles. Leyes del encaje legal, ley de banca reserva fraccionada, ley de bancos, ley de seguros, todo eso hay que derogar porque es ley mala, no permite que las personas puedan accesar a estos servicios tanto como usuario como empresario. El cuarto, las leyes de bolsa de valores, seguros,
la ley de mercado de capitales, de corretaje bursátil, de leyes de seguros, ley de controles de cambio, ley de AFP, ley de ONP, etc. Y también hay otro grupo de aquellos que son discriminatorios, ¿no? Estas leyes que protegen ciertas industrias, ciertas áreas, ciertos sectores de la economía, ciertas actividades económicas. Por ejemplo, las leyes que regulan las profesiones, ley de colegio médico, ley del administrador, ley del contador, la ley del colegio de abogados, todo eso hay que eliminar, porque son leyes malas, son leyes que prohíben que la gente pueda hacerse de su vida como lo puede hacer de una manera honrada. Obviamente estamos hablando de gente honrada. Ya saben que los comportamientos antiéticos, fraudes, engaños, todo eso se castiga con el Poder Judicial. Por eso hablamos de reforma del Poder Judicial. El sexto, todas las leyes que son salario mínimo, las leyes que obligan a crear sindicatos, las leyes que prohíben a los niños trabajar, porque hay niños que quieren trabajar, pero no en el sentido de explotación, sino que hay padres que tienen bodegas y quieren que su niño aprenda desde los 10 años, 11 años, a cómo funciona un negocio. Y claro, hay leyes que prohíben que se pueda un niño, porque si viene un vecino y ve esto, puede ir a la policía y le puede decir, este padre está haciéndolo trabajar contra la voluntad del niño, etcétera, ¿no? Esas leyes se eliminan, etcétera. Séptimo tipo de leyes, ley de educación, ley de salud pública, ley de seguro social, etcétera, también hay que, son leyes malas, porque no puedes obligar a la gente a que se eduque, no puedes obligar a la gente que vaya a un hospital del Estado. Y por último, todas aquellas leyes que tienen que ver con el ambientalismo, leyes que están centradas en el victimario y no en la víctima, que son contrarias a la justicia restitutiva, etc. Entonces, ustedes han visto que hay 8 categorías de leyes, por eso hablamos de miles de leyes que hay que derogar. Y después hablé al comienzo que había que tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. ¿Cuál es la razón? Porque estas organizaciones exportan sus leyes a países como los de los nuestros y contaminan de controles, licencias, permisos, regulaciones y por tanto malogran el sistema de reglas de juego. Y estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, de la FAO, esta que tiene que ver con la alimentación y la agricultura, la UNESCO, todas estas entidades que ustedes ven ahí, crean y exportan leyes, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los países como nosotros, donde prácticamente le dan pase libre y lo aprueban en una noche en el Congreso. Y eso es lo que a partir de esos acuerdos internacionales se crean las leyes malas que generan justamente la pobreza, la exclusión, el debilitamiento productivo y se vuelven demasiado dependientes de estas organizaciones, ¿no? Que no pueden avanzar en un tema porque la OIT, la FAO le prohíbe o no le permite porque lo dice seguramente en algunas provisiones, artículos de aquellos acuerdos internacionales. ¿Cuáles serían las leyes buenas? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con el Código Procesal Constitucional, nos quedamos con el Código Civil, con el Código Procesal Civil, con el Código de Comercio, con el Código Penal, con el Código de Procedimientos Penales, con el Código de Procesal Penal, con el Código de Ejecución Penal, con el Código de Justicia Militar y tal vez con un código tributario, ¿no? Para un poco poner claro quienes no cumplen o cumplen, cuáles son sus derechos y deberes, ¿no? Bien, nuestras instituciones, digamos, este movimiento, Partido de Evolución, pertenece a un movimiento continental, donde está el Foro Liberal de América Latina, y hay muchos movimientos en Chile, El Salvador, México, acá el Perú, y hay instituciones como la de nosotros, la de Red Amigos de la Naturaleza, que son las que promovemos esta solución. Este es un camino que les he presentado, ojo, es un camino, ¿no? Es una propuesta. Como toda propuesta está abierta a mejoramientos, a escuchar,
qué les pareció, qué no les pareció, etcétera. O sea que todos queremos lo mejor para el Perú. Y nosotros pensamos que una de las cosas que puede hacer el Perú es esta. Así que estará en nuestra cancha explicar mejor para que entiendan y cuál es la propuesta de nosotros, que es la propuesta las 5 reformas que el Perú necesita. Eso sería todo, Percy, y muchas gracias por los minutos concedidos y estoy atento a sus preguntas. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la exposición. Pues bueno, pues has hecho todo un diagnóstico, ¿no?, de la situación del país y pues has podido presentar una introducción, digamos, pues al proyecto, ¿no?, a través de los planes y programas que ustedes han venido elaborando. Bueno, como pues tenemos ahí algunas preguntas, vamos a hacer una invitación ya general a que nos acompañen pues al conversatorio que inmediatamente vamos a tener pues en la plataforma del Google Meet y en el enlace que hemos puesto pues ahí debajo pues en el fanpage, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente José Luis, agradecerte muchísimo tu participación y nos toca ahora pues pasar al conversatorio en la otra plataforma. Muchas gracias, José Luis. Esperamos tener en otra oportunidad, pues a lo mejor un tipo de debate también con otros invitados y en las cuales nos puedas acompañar. Ok, muchas gracias, Percy, y estaré atento a tu próxima invitación. Ok, hasta luego, buenas noches, nos vemos en el conversatorio.